Hace unos 15 años estuve en Narsarsuaq, una aldea de apenas 200 habitantes al sur de Groenlandia con casas de color rojo, amarillo y azul. Hace un frío metálico en invierno llegando a menos 30 grados y está infectado de mosquitos en verano. La belleza del lugar se escapa a la comprensión humana. No obstante, sus glaciares, sus montes recortados, las focas y los osos polares pues no facilitan la existencia de nadie que quiera vivir por allí ni tan siquiera visitarlo. Allí todas las familias de todos modos tienen una especie de caso dramático para explicar aunque no lo cuenten. La mayoría de la gente que por una u otra razón va a Narsarsuaq no consigue acostumbrarse. El pueblo tiene un orfanato, una especie de barracón de madera donde viven los niños que han sido abandonados por la gente que se fue. La escuela es la mayor inversión de esa comunidad áspera y cabizbaja, pero los niños no son muy alegres, no gritan, no cantan, casi no juegan. Sus gorros de lana, sus pantalones caídos e incluso sus ojos transparentes pasan horas cerca de los acantilados. Allí, todos, a medida que se van haciendo mayores, miran hacia el infinito naranja de esos acantilados y sueñan con dejar Narsarsuaq. Algunos incluso lo logran. Pasar unos días en ese desierto helado en invierno es algo que no se olvida. Lo aconsejo con moderación. No tiene nada que ver con el típico viaje al Ártico, a Laponia o al fin de semana de aventura blanca finlandesa para saludar a Santa Claus. Ni tan siquiera se parece a un febrero duro en Montreal. Eso es otra cosa. El frío no molesta, el frío te cambia el estado de ánimo. Quédate hasta el final porque aparte de explicarte algo sobre el directo del lunes e indicarte qué hice en Dominicana esta semana y animarte a que escuches un podcast en el que he participado estos días, como siempre, lo de hoy va de algo que también te interesa. Tras un tiempo en Narsarsuaq, algunas de las cosas que ponemos sobre la mesa en nuestra vida te parecerían distintas. En mi caso me sirvió para adivinar el riesgo de no darte cuenta de que, tras lo aparentemente hermoso y sencillo y probablemente apasionante, puede esconderse un montón de problemas, algunos de ellos absolutamente inconfesables. Aquellos problemas que nadie te cuenta y que, hasta que no sigues a esos niños por ese sendero que te contaba antes, hacia ese acantilado naranja, no sabes realmente qué significan y por qué todo el mundo en Narsarsuaq tiene una historia terrible por contar. Ponerse en marcha está lleno de secretos que nadie te va a contar. Debes descubrirlos tú mismo. Pasar una temporada por allí también te permite entender que las sociedades tristes no se dan cuenta de cuántas posibilidades tienen. Me retorcía allí de pena al ver cómo no se daban cuenta de las opciones turísticas que tenían, de cuánta belleza les acompañaba y de cómo podían adaptar un modelo existencial que convirtiera su aldea en un polo de atracción de todo tipo. Una lástima, pues lo explicabas. Cuando les decías las enormes opciones que tenían, con sus ojos de cristal te contestaban una cosa que más o menos memoricé, que decía Erliger Gal vir Eter Boere Froesen Orken o algo así, pero que quería decir en inglés más o menos que no importa, esto siempre será un desierto helado. En ocasiones se acusa al sistema de no proporcionar a las empresas las herramientas precisas para poder estimular sus negocios. Pero ¿y si detrás de esa aparente incapacidad lo que se esconde en realidad es la creencia de que nuestro país, el que sea, es un desierto helado y siempre lo será? Tal vez podamos descubrir el origen del problema en una métrica que se utiliza poco y que explica bien por qué unos países arrancan antes y mejor que otros, o por qué unos, las crisis, les suelen ser más largas y profundas que a otros países, o incluso por qué países como España tiene tasas de desempleo que son el doble de su entorno, convirtiéndose en estructural que 3 millones de personas, de media, estén siempre en paro. Estoy hablando de la tasa de actividad, que aún es 16 puntos inferior en España a la media europea, o que las propias horas trabajadas se redujeran de manera crítica. En unos años, los que trabajaban de 2 a 4 horas han crecido un 42%. Solo la mitad de los trabajadores en España trabaja 8 horas al día, frente al 61,2% del año 2008. Y es que en comparación con la media de la Unión Europea, España tiene una tasa de actividad laboral alarmantemente baja. La tasa de actividad cerró el año pasado al 58,6%, 16 puntos por debajo de la media de la eurozona, ubicada en el 74,5%. Para determinar la importancia de esta cifra, debemos saber que la tasa de actividad mide la participación de la población en el mercado laboral, calculada a partir de la población activa, es decir, aquellos que están trabajando o dispuestos a hacerlo, y dividiéndolos por el número total de personas mayores de 16 años. Es un indicador tremendamente fiable para definir el potencial económico de una sociedad y se sabe que su incremento tiene un impacto positivo en el crecimiento del PIB y en la generación de riqueza. Cuando las tasas de actividad son altas, significa que hay una gran cantidad de personas trabajando y contribuyendo a la economía, lo que puede
puede ser indicativo de que la economía está fuerte. Para mejorar la tasa de actividad es necesario abordar siempre problemas subyacentes que están detrás de la falta de empleo, y mientras se mantenga un discurso falaz como el que tenemos ahora sobre que el empleo es robusto cuando no lo es, o que solo nos fijamos en las cifras generales de la EPA o del paro registrado y no en la tasa de actividad o las horas trabajadas, eso pues no se podrá solucionar. Se sabe que la falta de incentivos fiscales para las empresas que contratan trabajadores, la falta de programas de formación y capacitación para desempleados correctamente estructurados o políticas que fomenten la igualdad de oportunidades de empleo, si no se tiene todo eso, la tasa no se incrementa. Si por el contrario se castiga a la empresa, a las pymes especialmente, con más costes laborales, con más impuestos y más regulaciones excesivas, pues la tasa disminuye. Me sorprende lo poco que se tiene en cuenta este indicador. Por eso es necesario tomar en serio su importancia y abordar los problemas subyacentes que están detrás de la falta de empleo para mejorar la tasa de actividad y así garantizar una economía fuerte y próspera para todos. Y es que es muy peligroso seguir con el discurso de que lideramos lo que no lideramos. Eso aleja la solución y complica el futuro. Al final, como decía Joan Tubau en uno de sus hilos en Twitter, un día nos despertaremos y en lugar de importar productos de Polonia a España, será España que exportará a Polonia porque aquí trabajaremos más baratos al tener una economía más pobre. La pobreza de un país es algo que se instala gradualmente y se identifica con este tipo de indicadores. No crecemos más que nadie. Seguimos con un crecimiento más que pendiente. España no sale antes de las crisis, no lo ha hecho nunca. Estamos todavía en la anterior y por eso parece que estamos saliendo de algo, pero en realidad sigue pendiente la crisis que otros países ya han superado o están superando. En el último cuatrimestre del año pasado, la tasa de actividad en España era incapaz de llegar al 60%, como te he dicho. Un porcentaje que está a años luz de la actividad del 80% que tiene Alemania o del 84,7% de Países Bajos. Y ojo porque Grecia ronda el 70% y en Italia se encuentran en el 65% según Eurostat. Un punto de esa tasa es un mundo. El problema de la tasa de actividad española tiene una cimentación muy anterior y sistémica. Hasta que no lo solucionemos no vamos a poder hablar de liderar nada. La lástima es que íbamos bien. España tiene y tenía capacidad para salir de ahí, pero se precisan acciones concretas a largo plazo y con estrategia de estímulos a la empresa. La incorporación plena de las mujeres al mercado laboral nos llegó a impulsar al pico del 60,5% a mediados de 2012. Ya, a partir de ahí nada. Una de nuestras mejores marcas. Desde entonces se ha ido retrasando la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes. Este país dispone de un volumen de trabajadores menores de 30 años equivalente al 50% que se registraba en el año 2007. Apenas 2,7 millones. ¿De quién es culpa? ¿Qué provoca eso? ¿Cómo solucionarlo? Para responder vamos a comparar. Es el mejor modo de cristalizar lo que quiero explicar. Por ejemplo, ¿por qué Irlanda ha salido más fuerte de la crisis sanitaria? Tiene que ver con múltiples factores, pero muchos desembocan o tienen su origen, depende de la tasa de actividad, cuando se sitúa por encima del 76%. Por eso Irlanda tiene una fuerte presencia en la industria tecnológica, que siguió funcionando durante la pandemia, por cierto. Irlanda tiene un mercado laboral altamente flexible, lo que significa que las empresas pueden adaptarse más rápidamente a los cambios de la demanda y en la economía en general. Pero vayamos a otro país. Alemania es uno de los países más estables de Europa y ha demostrado una sorprendente capacidad para soportar todo tipo de crisis económicas, fundamentalmente por tener una industria tremendamente fuerte. La economía alemana se basa en una sólida industria manufacturera, con una fuerte presencia en sectores clave como la automotriz, la maquinaria y la electrónica. Esto le da a la economía alemana una base sólida que le hace más resistente a las crisis, ya que estos sectores son críticos para una economía global. Por cierto, el gobierno alemán es conocido por su responsabilidad fiscal, con un fuerte énfasis en el equilibrio presupuestario y en la reducción de la deuda. Vamos conectando, ¿eh? Y es que tienen una solvencia que, aunque estén ahora en crisis inflacionaria y energética, pues les permite en gran medida salir de estas situaciones. Pero yo me quedo con 4 aspectos que generan una tasa de actividad extraordinaria y lo que a su vez implica salidas de las crisis mucho antes y con crecimientos sostenidos después. Hablo de su educación productiva. Se educa para la producción, estableciendo un mecanismo que ofrece respuesta formativa a la economía de manera lógica, estructurada y racional. Hablo de que su modelo político de consensos logra acuerdos que a otros nos parecerían de ciencia ficción.
Aquí los partidos fueron incapaces ni de ponerse de acuerdo en la mayor crisis humanitaria que ha vivido este país desde la Guerra Civil. Los debates pueriles e inservibles se amontonan unos encima de los otros. De hecho, esa división está en todas partes. Pero también hablo de cómo su estricto control económico en Alemania les permite hablar de capital en lugar de deuda y de inversión en lugar de gasto, a pesar de que las coaliciones de gobierno no sean ideológicamente representantes todas de eso. Es algo consustancial a su modo de ver la economía. Tienen un sólido sistema bancario que estimula la cultura del ahorro. Ese es un rasgo distintivo de la sociedad alemana, lo que significa que la economía tiene una fuente constante de financiación interna que suele incidir en el que endeudarse no está tan bien visto. No lo rechazan, pero ayuda a no depender. Pero hay algo aún más importante, un modelo educativo claro y sólido. En España se ejecuta una reforma educativa en cada legislatura, y allí no. Todo influye en generar sociedades activas o con baja actividad. Todo lo que Irlanda o Alemania plantean en lo económico, educativo, social y político desembocan en una tasa de actividad determinada. Una tasa de actividad baja puede estar relacionada con el concepto de oferta inelástica del trabajo, que se refiere a la falta de respuesta de la cantidad de trabajo ofrecido en el mercado a los cambios en las condiciones económicas, como los salarios o las oportunidades de empleo. Para resumir, la tasa de actividad baja es un concepto económico importante porque refleja la cantidad de recursos no utilizados en la economía y puede estar indicando, efectivamente, un proceso de empobrecimiento socioeconómico constante. Y como pasaba en Narsarsuaq, hay sociedades que no se dan cuenta de sus posibilidades. España podría ser una potencia económica mucho más destacada si la mediocridad no se hubiera instalado en la gestión pública. Si en lugar de generar inconvenientes a toda iniciativa privada, se les apoyara, o como mínimo no se les molestara. Si en lugar de atacar a quienes se juegan su patrimonio todos los días o que han logrado construir grandes proyectos, se les reconociera su valor y esfuerzo. Si en lugar de generar un modelo productivo de escaso valor porque es más simple y no requiere estrategia y riesgo, se dinamizara a la industria, la biotecnología, el conocimiento y el valor añadido, y si en lugar de pensar cómo dañar al contrario, se buscara el modo de construir en común a partir de los elementos que nos unen, en lugar de solo focalizar en los que nos separan, igual con todo eso estaríamos cerca de subir una tasa de actividad que ahora mismo, os lo digo en serio, nos tiene los pies en cemento. Lo dicho, seguimos. Y como os decía al principio, simplemente recalcaros tres cosas. Una, el directo del lunes es con Antonio Turiel, hablaremos de energía. La segunda es que fui a Dominicana para hablar de administración pública y os plantearé un vídeo de cómo más o menos se reflexionó y cómo reflexioné acerca de cómo se debería de adoptar y modernizar e innovar en la administración pública, que creo que es importante. Y la tercera es que os invito a que busquéis, de hecho os pondré aquí abajo el enlace, el podcast de Joan Tubau, Capital, donde charlo con él y que la verdad en 1 hora y pico, que es lo que dura, lo pasamos bien. Nos vemos.